Hola a todos. Estás en el canal de Naga Fanfiction, un canal de entretenimiento. Sin más molestias, empecemos. Capítulo 9. Las calles de Desembarco del Rey se agitaban con una tormenta de miedo y desesperación. Los ciudadanos gritaban y corrían, empujándose unos a otros en una lucha desesperada por cualquier cosa de valor. Restos de comida, ropa, cualquier moneda. Carros volcados y escombros dispersos obstruían los adoquines, formando barricadas improvisadas y peligros a partes iguales. En los rincones donde la gente alborotada había destrozado linternas ardían incendios y el aire apestaba a sudor, ceniza y terror. Ataviado con una fina armadura negra, caminé a través de la locura con serena autoridad, con mi nueva capa carmesí arrastrándose como un reguero de sangre sobre la piedra sucia. Los remolinos dorados grabados en mi armadura oscura reflejaban la tenue luz, insinuando una silueta majestuosa. Mi cabello rubio plateado caía libremente sobre mi hombro, y más de un espectador desconcertado jadeó, saltando o huyendo más rápido. Príncipe Raegar, balbuceó un anciano, desplomándose de rodillas en el camino. Hice una pausa y le ofrecí una breve mirada. Raegar Targaryen, en efecto. Eso era a quien veían en el cabello claro y el aura serena, casi inquietante. Ese era mi plan, llevar el nombre de mi difunto hermano y atormentar a la corona. Le di una palmadita en el hombro, sin ofrecerle corrección ni consuelo. Hay ilusiones que vale la pena mantener. Mis ojos morados recorrieron la multitud, con una fría indiferencia reflejada en su reflejo. La espada que Lord Mace me había regalado descansaba en mi cintura, con la empuñadura tallada a imagen de la cabeza de un dragón. Caminé, y la multitud, presa del pánico, se apartó instintivamente. La sorpresa y el miedo que me inspiraban superaban el caos que los rodeaba. A veces los humanos temían más a lo desconocido que a una espada, así que no era de extrañar que encontraran al fantasma de Targaryen mucho más peligroso que la convulsión de la ciudad. Aún así, de alguna manera, muchos me miraban con reverencia. Raegar Targaryen sin duda era algo único. Una mujer me gritó, y alguien aprovechó la oportunidad para arrebatarle una hogaza de pan. Ella lloró, y el ladrón desapareció entre la multitud. Levanté una mano enguantada y, sin pensarlo dos veces, una daga apareció en mi palma desde mi inventario. La arrojé y se clavó en el tobillo del ladrón. Su grito se unió al estruendo desenfrenado, y la mujer corrió hacia él para recuperar sus pertenencias. Unas cuantas miradas sobresaltadas se posaron en mí y luego se alejaron. ¿Qué? ¿Vieron eso? Reanudé mi paso, sin inmutarme. Todos se apartaron hasta que un niño tropezó en mi camino, me miró con ojos desorbitados y petrificados, y luego se escabulló mientras yo seguía adelante. El alboroto me rodeaba como una marea arremolinada, pero yo podría haber sido un dragón a la deriva entre una bandada de ratas, pues nada de eso me afectaba. Tenía un destino. Más adelante, las torres dentadas de la fortaleza roja se recortaban contra el cielo gris, un símbolo sombrío de falso poder. Pero el castillo no era mi objetivo hoy. No, era el camino que conducía a él. Allí estaba el centro de toda la conmoción. Seguí avanzando y seguí adelante, con mis sentidos alerta en busca de algo en particular. Pronto me encontré en el centro del alboroto, una zona aún más concurrida donde todos habían enloquecido y el motín se convirtió en violencia desenfrenada. Gritos y golpes resonaban en las paredes derruidas mientras guardias y plebeyos se enfrentaban. Mi atención se centró en un grupo de ciudadanos encogidos de miedo, apretujados contra un puesto de verduras derrumbado. Una cuña de guardias reales, con sus armaduras deslustradas y apestando a arrogancia, avanzó hacia ellos, espada en mano. Estos supuestos protectores usaban el caos para imponer crueldad en lugar de orden. Era casi como si no se dieran cuenta de que matar empeoraba la situación. Bueno, ¿y a mí qué me importaba? Un guardia con cara de halcón golpeó a una mujer temblorosa en la cara con la hoja plana de su espada. Desenvainé mi espada lentamente, y mi mirada pasó de la mujer a los guardias. Para entonces, la gente me había notado incluso en medio de la conmoción, y murmullos de incredulidad se extendieron entre los espectadores. Oye, ¿quién es ese? Un guardia me miró boquiabierto, y noté la confusión bajo su yelmo. Cuando sus amigos se giraron hacia mí, refunfuñó y se abalanzó sobre mí con un tembloroso grito de guerra. Lo esquivé fácilmente, clavando mi espada en la abertura de su armadura de cuello. La sangre caliente salpicó mi capa. El escarlata se fundió con el tono carmesí de la tela. Se desplomó, asfixiándose. Has matado a un humano. Guardia real. Has recibido puntos de experiencia. Los demás guardias retrocedieron, inseguros de si se enfrentaban a un demonio o a un salvador. Su vacilación cesó abruptamente cuando uno gritó: «¡Mátenlo!».
No se dejen engañar por sus ojos. Sigan blandiendo sus espadas. Por orden del rey, mantenemos la paz. Tu rey no vale nada, dije con voz fría. Me abalancé para enfrentar la siguiente oleada de acero con fluida gracia. La espada de otro guardia se dirigía a mis piernas. Salté, giré mi hoja trazó un arco brillante. Estás atacando a tu legítimo heredero. Aún tienes tiempo. Huye y te perdonaré, dije, pero no aceptaron mi amable ofrecimiento. La espada aterrizó y el guardia cayó al suelo, agarrándose una herida mortal. Dos más se abalanzaron sobre mí, pero mis reflejos los superaron. Finté, girando en una danza de eficiencia, y cada corte provocaba un chorro de sangre o un grito ahogado. Estaban rebanados y maltrechos, y la multitud se apartó, asustada o sobrecogida. Has matado a un humano. Guardia real. Has recibido puntos de experiencia. Has matado a un humano. Guardia real. Has recibido puntos de experiencia. Has recibido puntos de experiencia. La habilidad de esgrima, ha ascendido a esgrima, D. La sangre llovió sobre la piedra y el último guardia cayó. Exhalé suavemente y me concentré en los civiles temblorosos. Sus ojos brillaban con frágil esperanza y reverencia. Un silencio invadía el aire, roto solo por respiraciones entrecortadas y aullidos distantes de inquietud. Forcé una sonrisa que era más reconfortante que cálida. Confío en que todos aquí estén bien, dije en voz baja. Los civiles intercambiaron miradas. Nadie habló. Hasta que uno de los niños que se apiñaban cerca de una carreta vio más movimiento detrás de mí y gritó alarmado. ¡Cuidado! Me giré y levanté el brazo para atrapar una flecha que silbó hacia mi espalda. El proyectil se alojó en mi guantelete. Lo arranqué de un tirón, desechándolo con una mueca. La nueva oleada de guardias no eran guardias reales. Eran guardias de la ciudad que se mantenían valientes en su número al final de la calle. ¡Qué bicho raro! Dijo uno. Esta es tu tumba. Mi espada volvió a cantar. Me enfrenté a su ataque de frente, ignorando el hedor a sangre y sudor. Las espadas chocaron, y aunque contaban con la ventaja numérica, ninguno se había enfrentado a un Targaryen con un maldito sistema. Pero, a decir verdad, incluso yo me sorprendí de lo bien que me encargué del grupo. Un ritmo letal se apoderó de mí. Mi espada encontró puntos débiles en la armadura. Sus ataques, aunque persistentes, no lograron hacer más que rozar mi capa o rebotar en las placas endurecidas que llevaba debajo. Los gritos resonaron por la calle destrozada, y pronto los guardias yacían desplomados, algunos inmóviles, otros jadeando. Acabé con los que apenas seguían con vida de un suave manotazo. Un silencio cubrió el caos como si el mundo se hubiera detenido. Todos los civiles me miraban boquiabiertos. Me sequé el sudor de la frente con el dorso de la mano y suspiré. Entonces, mi mirada se posó en las notificaciones que pasaban ante mí. Has recibido puntos de experiencia. Has alcanzado el nivel 25. Felicidades. Tu antigua sangre Valiria se ha fortalecido. Tus niveles han alcanzado un gran avance. Tu clase el Rey Dragón se ha fortalecido. Como Rey Dragón, tú mismo eres un dragón. ¿Qué dragón está limitado por un simple cuerpo humano mortal? Ahora puedes elegir un rasgo dracónico para evolucionar. Me sorprendió ver tal desarrollo, pero no debería haberlo hecho. Este poder se llamaba a sí mismo el sistema dragón por una razón, y no un sistema domador de dragones. Pronto aparecieron 4 cajas ante mí. Garras, escamas, ojos, alas. Mi corazón latía con fuerza, y la adrenalina aún corría por la escaramuza. 4 opciones, veo. Las consideré todas mientras el sistema me instaba a elegir mi camino hacia una forma aún más dracónica. ¿Por qué se quedó callado?, preguntó uno de ellos, lo que me impulsó a levantar la vista. Tras una última mirada a los guardias maltrechos, a los civiles con los ojos abiertos y a la ciudad agitada por los disturbios, cerré los ojos. Suspiré, abrí los ojos y luego levanté el dedo hacia la opción que quería. Sansa se tambaleaba entre el caos arremolinado, con la respiración entrecortada con cada sacudida de la multitud. A su alrededor, una marea de desconocidos se arremolinaba desesperada. Algunos frenéticos de hambre, otros consumidos por el odio. Barriles volcados y tiendas desgarradas obstruían los adoquines embarrados, creando una peligrosa carrera de obstáculos. Un hedor denso a cuerpos sin lavar, podredumbre y miedo la oprimía como un velo asfixiante. Un burro rebuznó cerca, con las riendas enredadas amenazando con hacerla tropezar. Sansa se tambaleó, apoyándose en una carreta volcada. El corazón le latía frenéticamente en el pecho. Mantén la calma.
El séquito real, los guardias de Joffrey, había desaparecido en la estampida, matando a civiles y dejándola sola. No pudo evitar una mueca de diversión. ¿Qué creían esos tontos que pasaría si le tiraban estiércol al rey? El pánico la azotaba. Ningún escudo leal la separaba de aquellos alborotadores, y cualquier grito de auxilio se ahogaba en el alboroto. No me malinterpreten, me encantó ver cómo ese excremento le golpeaba la cara, pero ¿qué esperaban? ¡Oh, dioses! Otro empujón por detrás casi la derriba. Jadeó, buscando apoyo a ciegas, solo para encontrar más figuras que se abalanzaban sobre ella. ¿Dónde están los guardias del rey? ¿Dónde hay alguien? Un callejón lateral parecía prometedor, pero un grupo de cuerpos agitados le bloqueaba el paso. Apretando los dientes, Sansa se dejó empujar por la multitud, adentrándose en el caos de la ciudad. Entonces todo se volvió borroso. En una carrera vertiginosa, la multitud la escupió a un lúgubre callejón sin salida, sembrado de cajas destrozadas y una puerta rota. El estruendo del motín principal se sentía amortiguado allí, y un silencio incómodo la envolvió. Casi respiró aliviada hasta que distinguió el movimiento en la penumbra. Un puñado de hombres se adentró en las sombras del callejón, con la ropa manchada y apestando a sudor y vino. La habían seguido, con la mirada fija en el bordado de su vestido y en las trenzas sueltas de su cabello. Sansa sintió que se le helaba la sangre. Un hombre avanzó con una sonrisa torcida en los labios. «Mira eso, un pajarito muy bonito», dijo con desdén. Retrocedió un paso, apoyándose en la piedra húmeda. «No». El miedo le quemó los ojos con lágrimas, aunque intentó en vano contenerlas. Las manos de su compañera se crisparon, los dedos se curvaron como si ya imaginaran lo que harían. Se extendieron, rodeándola. Le temblaban las rodillas, su cuerpo clamaba por huir, pero el callejón no ofrecía escapatoria. ¡Qué mala suerte! Alguien, cualquiera. Sus oraciones se apagaron en su garganta al ver que la situación avanzaba demasiado rápido. Sin previo aviso, el primer atacante atacó. Sansa gritó, alzando los brazos en un débil intento de defensa. ¡No! Oh, sí, crepitó. La agarró del pelo y tiró. ¡Arc! Un dolor intenso le recorrió los ojos. ¡Para! Gritó, con la palabra ahogada por el terror. Su risa resonó hueca y hambrienta, mientras el segundo hombre la empujaba contra la pared resbaladiza. Sintió que su vestido se rasgaba, sintió el ardor de las uñas ásperas raspando la piel. Uno de sus pechos se desprendió, y el hombre extendió la mano, intentando agarrarlo. Esto no puede estar pasando. Entonces, justo antes de que la mano del hombre pudiera tocar sus pechos, un gruñido profundo y feroz rompió la tensión del callejón. Los hombres se quedaron paralizados en medio del acto. Sansa contuvo la respiración al oírlo. Aturdida, parpadeó para contener las lágrimas y se arriesgó a mirar por encima del hombro. Una figura imponente se materializó en la entrada del callejón. Una silueta envuelta en armadura, con el rostro ensombrecido y una postura letal. De alguna manera, reconoció esa apariencia a pesar de haber nacido después de su muerte. Era así de popular en este reino. Príncipe Raegar. Jadeó uno de los hombres, y ella se dio cuenta de que no veía nada. 17 años y la gente aún lo reconocía como si fuera ayer. El príncipe entre los príncipes, Rhaegar Targaryen, estaba en el callejón. Es una lástima tener que matar civiles. ¿Qué pasa? Antes de que el asaltante pudiera volver a hablar, el acero brilló en la tenue luz del callejón, y un grito ronco rompió el silencio. El fantasma Targaryen se movió con rapidez. La sangre salpicó los adoquines mojados. La figura se movió sin piedad, desmantelando a sus atacantes con golpes rápidos y brutales. Instantes después, los cuerpos yacían inmóviles en el suelo. Un hombre huyó. Sus pasos resonaron en un callejón cuando Rhaegar se giró hacia él. Una daga apareció en su mano, y un segundo después, se clavó en el cuello del hombre que huía. De repente, el callejón se sintió mortalmente silencioso. Sansa se apoyó contra la pared, con la respiración entrecortada y la mente dándole vueltas. Observó con incredulidad cómo el desconocido, ese Rhaegar Targaryen que no podía ser real, se giraba hacia nosotros, con la espada aún empapada de sangre. Ella se estremeció cuando él avanzó, anticipando otra amenaza, pero él envainó su espada y extendió la mano hacia el aire como si tirara de una cortina invisible. Una gruesa manta apareció en sus brazos de la nada. Esto no puede ser. ¿De verdad estoy viendo cosas? Ella no estaba segura de que sus ojos lo creyeran, pero él lo colocó cuidadosamente alrededor de sus hombros, estabilizando su figura temblorosa con sorprendente gentileza. Lady Sansa, dijo en voz baja, mirando rápidamente los moretones que le asomaban por la piel.
Me alegro de no haber llegado demasiado tarde. Quédate quieta, ya estás a salvo. Sansa se quedó mirando. El padre de aquel hombre quemó vivo a su tío, a su abuelo. La crueldad Targaryen estaba grabada a fuego en las páginas de la historia Stark. Sin embargo, él, brutal y ensangrentado, la había salvado de algo indescriptible. La gratitud y el terror luchaban en su pecho. No supo qué decir, así que solo logró asentir con la cabeza entre lágrimas. Gracias, susurró, tragando saliva. Pero, ¿quién eres tú realmente? Se quedó en silencio y luego abrió la boca para responder. Sin embargo, antes de que pudiera hacerlo, otra voz sonó tras ellos. Era áspera, llena de incredulidad, como un tigre aullando. ¿Qué demonios? Sandor fucking Clegane, el perro, estaba en la entrada del callejón, espada en mano, con los ojos muy abiertos por la sorpresa. Sansa observó conmocionada cómo el fantasma Targaryen maldecía en voz baja, girándose para encarar al recién llegado. Su mano volvió a posarse en la empuñadura de su espada. Mis disculpas, Lady Sansa, dijo sin mirar atrás, pero tendrá que esperar un poco más. Sandor Clegane, la corpulenta figura de la cicatriz, bloqueó la entrada del callejón con una mueca profunda. Dudo que haya bebido tanto como para empezar a ver cosas. Di un paso cauteloso hacia adelante, con la espada aferrada. El caos del motín de desembarco del rey silbaba y chillaba justo al otro lado de los estrechos muros, pero aquí, en el callejón, reinaba el silencio. El perro no parecía asustado ante un fantasma. Tus ojos están bien, dije. Detrás de mí, vi a Sansa de reojo. Se apretaba contra la piedra húmeda, aferrada a la manta que le había dado, con la mirada yendo y viniendo entre el perro y yo. Su pulso latía tan fuerte que casi creí oírlo. «¿Ve vosotros dos?», tragó saliva, intentó hablar, pero no pudo terminar la frase. Los labios de Undy se torcieron en una mueca de desprecio, espada en mano. «Me da igual quién carajo seas», gruñó, «fantasma o no, te enviaré de vuelta al inframundo». Su postura irradiaba una amenaza cruda. Cada movimiento de su enorme cuerpo prometía violencia. Pensé que serías más alto, dije, de pie en la penumbra, dejando que la brisa me acariciara el pelo rubio platino. Una sonrisa desdeñosa se dibujó en mis labios al observar el rostro quemado de Hound. ¿Qué tal si lo reconsideras? No quiero humillarte en una pelea. ¿De verdad estás aquí para defender al monstruo nacido del incesto que se sienta en el trono de hierro? Tus padres también eran unos maricones. Chasqueé un dedo. Entiendo, la verdad es que me gustaba el perro como personaje, era divertidísimo. Siempre me hacía reír a carcajadas, por eso perdía el tiempo intentando reclutarlo en lugar de simplemente acabar con él. Claro que no sería fácil. Bueno, dejemos de lado los insultos incestuosos. En fin, Clegane, sé que no respetas a Joffrey, ese imbécil. ¿Por qué no empuñas tu espada por mi causa? Escupió al suelo. ¿Y eso cómo cambia algo? ¿De un rey a otro? Oye, al menos Joffrey está vivo, no tú, cabrón. Preferiría destriparme. Su voz tenía ese humor seco y amargo del que tanto había oído hablar, haciéndome reír. Blandió su espada, cuyo acero brillaba por la sangre. Veremos si tienes el acero para igualar tu arrogancia. Sansa dejó escapar un leve suspiro, intentando pedir calma, pero ninguno de los dos se molestó en escuchar sus palabras. La miré de reojo, sin ofrecerle consuelo. El perro estaba fuera de sí, y no tenía intención de ceder. Oye, dije. ¿Qué tal si hacemos una apuesta en este duelo? Vete a la mierda. Sin previo aviso, Sandor arremetió. Nuestras espadas chocaron en un estruendoso choque de chispas. Me sobresaltó la fuerza de su ataque. Su poderío puro resonaba en cada golpe, pero de alguna manera, los detuve, parando con la fluida agilidad que había perfeccionado en incontables combates. Mis estadísticas no perdían contra el perro, y eso significaba que no era el único sorprendido. Los ojos del perro brillaron con confusión momentánea. No esperaba que fuera tan fuerte ni tan rápido. Me aparté de su siguiente golpe, con los pies bailando sobre las cajas rotas y los escombros que cubrían el suelo del callejón. Cada vez que Sandor intentaba acorralarme contra la pared, me apartaba con una agilidad repentina. Nuestras espadas raspaban y tintineaban, resonando en los ladrillos. Grunó. ¿Qué demonios eres? Tu fuerza no tiene sentido para tu tamaño. Derramó furia en un golpe aéreo que podría haber partido en dos a un hombre más débil. Incliné mi espada para desviarla, y el impacto me sacudió el brazo, pero me mantuve firme. Respondí con un tajo lateral demoledor que casi le arrancó la espada de la mano.
Giró la muñeca con una gracia sorprendente para semejante bruto, recuperándose antes de que pudiera asestarle el golpe final. Raro, espetó entre dientes, con los ojos encendidos de desafío. Sonreí. No tienes ni idea, Clegane. El sudor nos humedecía la frente, el hedor a sangre y humo que emanaba del motín de la ciudad. Mis pulmones se llenaron de aire áspero y polvoriento. La adrenalina me invadió al sentir el silencioso poder dracónico en mi interior guiando mis movimientos. Ya no estaba en el reino de los humanos. Sandor cargó de nuevo, con la espada rozando ladrillos, lanzando chispas danzantes, pero me esquivé y le di un corte superficial en la armadura. Jadeó, tambaleándose hacia atrás, con un hilillo de sangre filtrándose por un desgarro en el metal. Seguía adelante, implacable. Sus ojos se abrieron de par en par, como si se enfrentara a un demonio. Sentí que podría haber terminado esto aún más rápido si hubiera usado mi lanza. Pero, de todas formas, estaba terminando. Con una patada potente, le di un botazo en el pecho, estrellándolo contra una pila de cajas medio derribadas. La madera se astilló a su alrededor y cayó de rodillas, con el brazo de la espada temblando. Me acerqué a él, con la espada en alto y la respiración entrecortada. Sentí el terror infantil en los ojos abiertos de Sansa. Miedo por mí, por él, por ella misma. Por un momento, pensé en acabar con Sandor Clegane allí mismo, asestarle el golpe final. Pero una parte de mí reconocía su potencial, o al menos la posibilidad de que necesitara su respeto a regañadientes más que su muerte. Era un personaje realmente útil, y mucho más agradable que su hermano. Mi espada se cernía cerca de su garganta. No tengo nada en contra de ti, Clegane, dije con una voz más fría que antes. Eres un buen luchador, pero tomaste una mala decisión al interponerte en mi camino. Me miró fijamente, con la sangre goteando sobre su mejilla quemada. Sostuve su mirada sin pestañear. Considera mi oferta, porque esta no es la última vez que nos cruzaremos. La ira y el dolor se reflejaban en sus ojos oscuros. Antes de que pudiera responder, le di un botazo en la cara. Se desplomó, con los ojos en blanco, y la espada tintineó entre sus dedos inertes al caer inconsciente. Por un instante, solo oí mi propio pulso. Envainé mi espada mientras miraba al hombre corpulento, derrotado. El infame sabueso. Solté un suspiro tembloroso al comprenderlo. Había vencido a uno de los hombres más letales de Joffrey en combate 1 contra 1, uno de los 10 mejores de Westeros. Has conseguido un logro. Derrotar al perro. Has recibido enormes puntos de experiencia. Has subido de nivel. Has subido de nivel. Has subido de nivel. Has alcanzado el nivel 28. Incluso el sistema reconoció mi hazaña, haciéndome reír suavemente. Al oír mi risa, Sansa emitió un sonido ahogado, mitad sollozo, mitad alivio, apretándose contra la pared del callejón. Me giré y vi su mirada temblorosa clavada en mí. La manta que la cubría se deslizó, revelando brazos magullados y ojos aterrorizados. Mi postura se suavizó un poco. Palmeé mi espada envainada para presumir. Está bien, Lady Sansa, dije, y caminé sobre los escombros para ofrecerle la mano. Ya has visto suficiente ruina por hoy. Si vienes conmigo, te cuidaré. Puedo llevarte con tu hermano si quieres, o encontrar otro camino para ti. Solo tienes que confiar en mí. ¿Confianza? Se le atascó la respiración, con los ojos llenos de autoburla. Sin embargo, una gratitud pura se arremolinaba con el orgullo Stark y el recuerdo de la crueldad Targaryen en sus pupilas. Miró la figura inmóvil de Sandor y luego puso su mano temblorosa en la mía. De acuerdo, susurró. Espero de verdad que no la traiciones. Todavía era una chica ingenua, así que confiaba fácilmente en la gente. Sonreí. Con delicadeza, la ayudé a ponerse de pie, guiándola por el callejón. El alboroto aún se cernía sobre nosotros, un mar salvaje de miseria. Salimos de la penumbra. La calle embarrada se abría a un horizonte caótico. Ante nosotros, Desembarco del Rey era una anarquía latente. Incendios y saqueadores, soldados y gritos. Mi mente ya daba vueltas pensando en cómo moverme por estas calles abarrotadas sin ser visto. Pero al alejarnos de las sombras, una idea repentina se formó en mi cabeza. No tenía que caminar entre tanta gente. Tenía una mejor alternativa. Oye, cúbrete mejor, le dije mientras le cubría la cabeza con la manta, ocultándole los rasgos. Ella iba a responder, pero yo ya me había ido. Fruncí el ceño y un extraño crujido se agitó en mi espalda mientras me concentraba. Una extraña sensación desgarradora me invadió, y un desgarro de tela se desgarró detrás de mis hombros mientras refunfuñaba de incomodidad. No me dolió. Sansa jadeó, abriendo mucho los ojos bajo la luz parpadeante del fuego.
Yo también miré hacia atrás. De mi espalda, a través de mi armadura, emergieron dos alas oscuras y membranosas, extendiéndose hacia afuera con un leve crujido. Las venas brillaban levemente rojas bajo la superficie correosa. Mi evolución dracónica, las alas que había elegido. Las alas del dragón. No conocía los detalles de las opciones. Por ejemplo, ¿qué podían hacer los ojos? ¿Y las escamas me cubrirían todo el tiempo? Eso sería problemático. Así que decidí omitirlo. Estaba seguro de que con el tiempo conseguiría todas las opciones. Las garras no me interesaban del todo. Así que, al final, elegí alas. Resultó que podía hacerlas aparecer y desaparecer a voluntad. ¿Qué está pasando?, preguntó Sansa atónita. Mi respiración se aceleró al sentir un nuevo hormigueo en mis extremidades. Puse mis manos en su cintura, mirándola a los ojos con calma. Es mi primera vez volando, dije en voz baja, forzando una media sonrisa a pesar de la tensión que me azotaba. Así que agárrate fuerte. Con un potente aleteo, las alas batieron el aire del atardecer y Sansa dejó escapar un grito de sorpresa al despegar, abrazándome. Respiré profundamente mientras el viento me azotaba la cara, y me elevé de las calles hacia el cielo. Fue una sensación extraña, ya que me encontraba a decenas de metros sobre la ciudad. La multitud en la calle estiraba el cuello, boquiabierta y aterrorizada. Me elevé, con las alas tensas, pero elevándonos aún más, lejos del tumulto arremolinado, hacia el cielo ennegrecido por el humo. Abajo, vislumbré la devastada extensión de la ciudad. Alborotadores, observadores y víctimas se quedaron paralizados de incredulidad al ver ascender esta figura fantasmal de cabello plateado y grandes alas de dragón. Entre sus jadeos atónitos y gritos lejanos, nos desvanecimos en la penumbra. El patio de la fortaleza roja era un salón lleno de voces ansiosas y figuras que se escabullían. Guardias con armaduras abolladas y frentes sudorosas ladraban órdenes frenéticas mientras cortesanos harapientos se acurrucaban bajo el destello de las antorchas al caer la noche. Cajas rotas, bancos volcados y huellas embarradas reflejaban el alboroto que aún se extendía por las calles de la ciudad al otro lado de las puertas. Tyrion Lannister se encontraba en medio de todo, con un muro de guardias reales formando un tenso círculo a su alrededor y a la conmocionada comitiva real. Muchos. ¿Alguno de ustedes ya la ha encontrado?, preguntó con palabras agudas mientras sus ojos se movían de un lado a otro, buscando en el rostro de cada soldado alguna pista. Un guardia alto, con el casco torcido, negó con la cabeza. No hay rastro de Lady Sansa, mi señor. La multitud sigue furiosa siguiendo sus órdenes, un grupo de guardias ha sido enviado a buscarla. Podría estar todavía en algún lugar de la ciudad, o se detuvo en seco ante la mirada fulminante de Tyrion. ¿Podría estar muerta? ¿Es eso lo que insinúas?, espetó Tyrion, con la voz más alta de lo que pretendía. Una parte de él estaba preocupada por Sansa como persona, pero la mano del rey dentro de él temía la pérdida de la carta más importante que tenían contra el norte. Sansa Stark era una pieza esencial en el tablero. Su muerte fortalecería al rey Robb. Bueno, ¿cómo pueden ser tan incompetentes?, lo interrumpió Tyrion de nuevo. Dispérsense de nuevo. Lleva una capa de terciopelo azul, alguien debe haber. Una risa áspera interrumpió las palabras de Tyrion. Joffrey, todavía enrojecido por la indignación tras el incidente con los campesinos que le arrojaban basura, se repanchingaba en un banco destrozado, apretando y soltando los puños. No entiendo por qué estás tan preocupado por la hija de un traidor, tío. Su padre perdió la cabeza por traición. Es tan inútil como los demás. Tyrion le lanzó al joven rey una mirada amarga. Su gracia, forzó la voz, necesito recordarle que Lady Sansa es su protegida. Todo el reino sigue en pie porque la tiene, créalo o no. Su casa ha cometido un delito, es cierto, pero ella es su llave al norte. Alejarla aún más hasta el punto de la muerte, Joffrey se puso de pie de un salto, con el rostro desencajado por la ira. La casa Stark está acabada. Que vean lo que quieran, o que rechinen los dientes. Eso no cambia nada. ¿Crees que le tengo miedo a Robb Stark? Antes de que Tyrion pudiera responder, una conmoción llamó su atención. Un grupo de guardias, sucios y maltrechos, se abrió paso entre la multitud. Tenían el aspecto tenso de quienes han recorrido una ciudad enloquecida y solo han encontrado horrores. Joffrey también se volvió hacia ellos, estirando el cuello como si buscara a Sansa entre ellos. Tyrion se volvió hacia ellos con el corazón latiéndole con fuerza. Por fin, buenas noticias. Su gracia, los guardias se inclinaron ante Joffrey. Éramos el equipo enviado a buscar a Lady Sansa. ¿Y bien?, insistió Joffrey, dando un paso al frente.
¿La encontraste? Por supuesto que no. ¿Por qué si no volverían solos? Tyrion contuvo un insulto a la estupidez de su sobrino. Los guardias intercambiaron miradas inquietas, cada uno mirando al siguiente. El más alto se aclaró la garganta y dio un paso al frente. No hay rastro de Lady Sansa, su gracia. Hemos registrado todas las calles principales. Tyrion exhaló temblorosamente, con la alarma carcomiéndole las entrañas. ¿Había ocurrido lo peor? ¿Entonces regresas sin nada? Su voz resonó en las paredes destrozadas. Un guardia tragó saliva con dificultad y se volvió hacia él. Le encantaba su título de diablillo en momentos como estos. Intimidaba a estos bufones. Disculpe, mi señor, pero oímos algo más. De la multitud. Están hablando de un fantasma. ¿Qué? ¿Era época de historias de fantasmas? El fantasma de Rhaegar Targaryen. Un silencio atónito invadió el patio. Su hermana, Cersei, estaba encaramada en un escalón bajo al fondo del grupo y levantó la cabeza bruscamente, con los ojos encendidos al oír ese nombre. Joffrey se removió inquieto, con la boca entreabierta, sin saber si burlarse o exigir detalles. Y Tyrion sintió que el aire se le escapaba de los pulmones. ¿Qué dijiste? Empezó Cersei con una voz peligrosamente baja. Sus ojos verdes ardían con una intensidad repentina, como si desafiaran la realidad para confirmar esa historia imposible. Los guardias dudaron, indecisos sobre si repetir tal herejía. Tyrion contuvo la respiración. ¿El fantasma de Rhaegar? Esta locura superaba cualquier rumor que hubiera esperado. Explícate, dijo Tyrion con voz tensa. ¿Qué dice la gente? La mirada del guardia se movía a su alrededor como si, temeroso, pronunciar esas palabras pudiera invocar a un demonio. Un hombre con armadura negra y capa roja, dijo. Cabello plateado, matando a guardias de la ciudad y guardias reales por igual. Incluso vi los cuerpos, se interrumpió, con la voz vacilante ante lo absurdo del asunto. La luz de las antorchas se reflejaba en el patio, dibujando destellos de confusión y terror en cada rostro. La tensión se arremolinaba como una serpiente enroscada preparándose para atacar. Nadie podía creer esas palabras. Rhaegar Targaryen. Los nudillos de Joffrey palidecieron al tocar la empuñadura de su espada envainada. ¡Qué idiotez! Ladró, aunque su voz tembló levemente. Un rumor de campesinos. A ver. Caminó hacia el gran ventanal con paso rápido. Tyrion no sabía qué esperaba ver desde tan alto, pero lo siguió. Ambos se detuvieron al acercarse a la ventana. Ambos se quedaron mirando mientras una figura saltaba al cielo, batiendo las alas en su espalda. Un denso humo bloqueaba el resto de la vista. ¿Qué? Cersei ya estaba junto a Tyrion, mirando al cielo junto a su hijo. Su expresión rozaba el pánico. Sus ojos verdes estaban tan abiertos como los de Joffrey mientras la casa Lannister observaba al dragón que se elevaba entre el humo. Le di una patada a la puerta de la vieja mansión, que se estrelló contra el suelo con un golpe sordo. La losa de madera golpeó la pared, y el eco resonó por el pasillo. Me resultó extraño irrumpir en lo que se suponía que era mi refugio en territorio enemigo como si fuera una partida de asalto, pero el tiempo y la sutileza no eran lujos que tuviera ahora mismo. No podía arriesgarme a que alguien me viera. Sansa todavía estaba envuelta en mis brazos, temblando bajo la manta. Entré y cerré la puerta de una patada. Antes de adentrarme más, me detuve al ver que el repentino ruido había desatado un frenesí de movimiento. 3 figuras saltaron de detrás de un mueble volcado, con la espada, la lanza y el látigo en la mano. Tenían esa mirada tensa, lista para la batalla, con los ojos entrecerrados y feroces. Mientras tanto, en el rincón más alejado, vi a Kinvara sentada en una silla, tomando té con toda la calma del mundo. Ni siquiera parpadeó ante el alboroto. Solo tragó saliva, dejó la taza a un lado y observó. Intruso, dijo una de las chicas mirándome fijamente, y suspiré. Que lleve armadura no significa que no puedan reconocerme, dije, y mi voz dejó paralizadas a las 3 chicas armadas. ¿No era vergonzoso? Se suponía que estaban entrenadas para asesinar. Bueno, supongo que el par de alas anchas aún medio desplegadas del vuelo no me ayudó a identificarme. Cruzaron miradas con Kinvara, quien tomó un sorbo de té sin prisa. Tranquila, es él, dijo simplemente, como si eso lo explicara todo. Las chicas bajaron las armas un poco después. La confusión se transformó en alivio, aunque sus ojos seguían fijos en mis alas. Me preocupé cuando oí que te dirigías a la ciudad en una matanza, dijo Nymeria Sand, y yo le quité importancia con un gesto. No sabía que habías vuelto, dije mirando a Kinvara mientras me concentraba en doblar las membranas dracónicas contra la espalda.
Pensé que estarías esperando allí, como te pedí. Me alegra saber que se preocupa por mí, su gracia, pero no soy una niña, dijo Kinvara con una sonrisa, y su mirada se desvió hacia mi pasajero semiconsciente. A diferencia del invitado que ha traído. Llévenos arriba, dije, mirando a las chicas. Busquen una habitación vacía. Asintieron. Una de ellas me guió con paso apresurado. La seguí mientras el peso de Sansa se hacía más pesado contra mis brazos. Parecía confundida, pero también aliviada. Quizá ver tantas chicas alrededor la hacía sentir más segura. No habló, pero sus ojos recorrieron los estrechos pasillos y luego volvieron a las alas que sobresalían de mi espalda. Mis alas podrían haberla puesto más nerviosa que el caos exterior. Llegamos a una pequeña habitación con una cama sencilla pegada a una esquina. El polvo rodeaba el haz de luz de la linterna que reposaba junto a la ventana. Acosté a Sansa en el colchón, apartando con cuidado sus dedos de la manta. Se incorporó, respirando con dificultad, y su mirada pasó de mi rostro a las alas que apenas me cubrían la espalda. ¿Estás herida? Pregunté, buscando moretones o cortes. ¿Puedes decirme que tenemos medicinas aquí? Tragó saliva con voz temblorosa. Estoy bien. Solo, miré a las chicas de la arena. Traedle ropa. Unos malditos violadores se la rompieron. Parpadeó y asintió, girándose rápidamente. Me volví hacia Sansa, quien me miró aún más confundida. Gracias. Pero no entiendo qué. Su mirada volvió a posarse en las alas. ¿Qué es eso? ¿Qué eres? Él es el único rey verdadero. Antes de que pudiera responder, entró Kinvara. Su túnica carmesí contrastaba con las paredes grises. Le dedicó a Sansa una sonrisa extrañamente maternal al acercarse a mí. Luego me miró. ¿Puedo pronunciar tu nombre abiertamente? Me quedé en silencio, y la mirada asustada de Sansa se posó sobre ambos. Asentí. Mejor así. Si quería cumplir mis próximos planes, mi identidad debía quedar clara. Sí, dije en voz baja. Se acabaron las charadas. Kinvara inclinó la cabeza. Entonces escúchame, mi señora. Se giró hacia Sansa, haciendo un gesto pausado con la mano. Este es Viserys Targaryen, el tercero de su nombre, rey de los Ándalos, los Rhoynar y los primeros hombres, señor de los 7 reinos y protector del reino. El rey Aerys II lo coronó como el siguiente en la sucesión tras la muerte del príncipe Rhaegar. Por breve que haya sido ese momento, es el legítimo heredero del reino. Mi señora, él la salvó porque ningún falso rey, ningún niño monstruo como Joffrey, debería tener como reina a la hija del honorable Ned Stark. La expresión de Sansa cambió, la incertidumbre y la desconfianza se reflejaron en su rostro. Pero al oír el nombre de su padre, pareció un poco más confiada. Aún así, sus siguientes palabras revelaron su escepticismo. Entonces, ¿me rescataste solo para capturarme tú? Me miró con la voz temblorosa, con una mezcla de miedo y desafío. Negué con la cabeza. Ese no es mi objetivo. Bueno, déjame explicarlo mejor. Kinvara. La miré rápidamente y, al asentir, proyectó la ilusión sobre mi cabello con un sutil movimiento de la mano. Mis mechones plateados volvieron a ser negros con un suave brillo, y con una simple orden mental, equipé mi maltrecha capa y armadura con ropa más informal. El brillo arremolinado del inventario completó la transformación tan rápido que vi como Sansa abría los ojos de par en par, sorprendida. Era magia, después de todo. Incluso Kinvara arqueó una ceja, pero la ignoré a ella y a todos los demás. Mi atención estaba puesta en Sansa. Sostuve su mirada. Nos hemos visto antes, mi señora, dije con dulzura, aunque en circunstancias menos dramáticas. Se acerca el invierno, te dije ese día. Una leve sonrisa irónica se dibujó en mis labios al verla asentir lentamente. Pensé que eras norteño, dijo. Lamento haberte dado falsas esperanzas. Claro que ningún norteño habría podido salvarte. Yo sí, y lo he hecho, dije. En realidad, el invierno ya está aquí, y podría ser el más largo en varias generaciones. Luchar contra el norte ahora mismo no tiene sentido. Tu pueblo es el pueblo del invierno. Y el reino no puede sobrevivir a más luchas internas, no con todo lo que se avecina. Ya veo, dijo y me miró fijamente. Su sospecha luchaba contra el naciente reconocimiento. Ofrecí un pequeño gesto tranquilizador. Realmente no tengo segundas intenciones, mi señora. No soy mi padre, no estoy loco. Simplemente pretendo que regreses sana y salva con tu hermano, ya que es lo mejor. Eso es todo. Lo quieras o no, es mi deber, como protector del reino. O al menos, exhalé, ese es el tipo de rey al que aspiro.
Todavía temblando, Sansa me miró fijamente como si comprobara la veracidad de mis palabras. Y, sin embargo, en ese momento, no era solo miedo lo que brillaba en sus ojos, sino un frágil rayo de esperanza. ¿De verdad la liberaría de toda esta locura junto a su hermano? De ser así, no le importaría que yo fuera un Targaryen de pacotilla. Se sentó en un asiento de madera tallada, apenas un paso por debajo de la imponente altura del trono de hierro de su hijo. Los destellos de las antorchas iluminaban las hojas de metal fundidas en el trono tras ella, proyectando sombras inquietantes que se reflejaban en su rostro como fantasmas. Olió el sudor y percibió el miedo que se cernía sobre el gran comedor mientras tantos guardias de la ciudad se arrodillaban ante su hijo. La voz de Joffrey, como un ladrido, llegó desde el otro lado de la cámara, pero ella no le prestó atención. El alboroto en el pasillo fue solo una ocurrencia tardía en su mente. Rhaegar Targaryen. El nombre la perturbó más que cualquier disturbio. Su mente gritaba ese nombre para ella, y habría temblado si hubiera estado sola. Recordó su juventud, con la cabeza llena de sueños. Sueños centrados en un príncipe de cabello plateado. Una vez creyó que se casaría con él y estuvo muy cerca de lograrlo. Casi se convierte en su prometido, si tan solo el rey Aerys II no fuera un viejo senil y cabrón que cada vez tenía más paranoia con Tywin, creyendo que su mano se estaba volviendo demasiado poderosa. Rechazó la propuesta de matrimonio para humillar a Tywin y mantenerlo bajo control. Por otra parte, ¿estaba realmente senil cuando todas sus acciones eran en su mayoría correctas? Suspiró y apartó ese pensamiento. No le importaba un viejo muerto. Le importaba su guapo hijo muerto, siempre había deseado estar con Rhaegar, y sin embargo, la fría realidad solo le ofrecía los puños borrachos y el aliento apestoso de Robert Baratheon. La cercanía de Jaime había mitigado ese dolor, pero nunca lo había borrado. Nunca le diría a su hermano que lo había usado como sustituto de Rhaegar. Era una segunda opción. A pesar de todo, ¿por qué corrían rumores del repentino regreso de Rhaegar? Como un fantasma, nada menos. ¿Un doble? ¿Oh, magia? Una pequeña parte de ella se estremeció ante la idea, pero sabía que el mundo estaba lleno de maravillas oscuras. Ella misma había vivido bajo la sombra de una profecía durante demasiado tiempo como para descartarla. Frunció el ceño. ¿Qué sentido tenía preguntarse sobre cosas que no podía confirmar? Con el rabillo del ojo, vio a Joffrey despidiendo a los guardias de la ciudad, lanzándoles maldiciones para que encontraran a ese bastardo de Targaryen, pero sin darles las instrucciones adecuadas. Él siguió despotricando, con la voz estridente por el orgullo herido. Cersei exhaló lentamente, obligándose a calmarse. Si los rumores eran ciertos y Rhaegar, o algo parecido, andaba por la ciudad, tenía que verlo con sus propios ojos. Sintió un vuelco al pensarlo, mitad miedo, mitad anhelo. Era una idiotez, lo sabía, pero, seguía encaprichada hasta el día de hoy. Por todos los infiernos, no encontraron nada, paganos. Menuda comida. Finalmente, Joffrey alzó la voz, haciendo que todo el salón se quedara en silencio. Solo estaba confundiendo las órdenes de los guardias. Sus labios se entreabrieron en una leve sonrisa desdeñosa. ¿Cómo se había saltado su hijo la información de los Lannister? Él era igualito a Jaime. No podía esperar calmar el caos de la ciudad así. No funcionaría. Por suerte, lo tenía a su lado. La contención la quebró en el pecho y su voz se quebró. Basta. La única palabra resonó por el pasillo. Joffrey guardó silencio, sorprendido por la interrupción. Frunció el ceño y abrió la boca para gritar, pero Cersei le lanzó una mirada penetrante. Yo hablaré. No entendía de dónde provenía esa valentía, aunque él la había amenazado antes, pero aún así se movió. Se levantó 1 centímetro de su asiento, observando a los inquietos guardias. Claramente no es una persona normal. Puede volar. Pero nadie lo vio salir de las murallas de la ciudad. Así que sigue aquí. Sigue buscándolo. Estoy segura de que será difícil, pero no imposible. Registrarás cada rincón de desembarco del rey, declaró. Encuentra a ese impostor con alas de dragón que se hace llamar Rhaegar. Observó sus expresiones y apretó la mandíbula. No me importa si el rumor suena absurdo o si le temen. Arrástrenlo aquí, vivo o muerto. Preferiblemente vivo, pero no podía decir eso allí. Vivo. Joffrey golpeó de repente el reposabrazos del trono con el puño. Quiero matarlo yo mismo. Cersei miró a su hijo y sonrió. Ay, su adorable bebé la estaba ayudando muchísimo, incluso sin querer. Debía ser la conexión espiritual entre madre e hijo. A pesar de la sonrisa en sus labios, no se había dado cuenta de que sus manos se habían cerrado en puños hasta que las forzó a abrirse.
Si este fantasma es el verdadero él, se dijo, descubriré qué quiere, y si es un doble, su corazón se encogió ante la posibilidad. Me conseguiría un Rhaegar Targaryen como mascota. Todos ustedes, les espetó a los guardias, váyanse. Ahora. Se alejaron a toda prisa en la penumbra, dejándola solo a ella y a Joffrey. Apenas miró el rostro ofendido de su hijo. De una forma u otra, te encontraré, fantasma de Targaryen. Mi cuchillo cortó la pulpa crujiente de una manzana con un suave crujido, y las rodajas cayeron en mi palma. La noche estaba tranquila, salvo por el susurro del viento contra las persianas. Me senté en una mesita en la sala de estar, tenuemente iluminada. La única fuente de iluminación era una linterna que se mecía suavemente en el techo bajo. Un ligero golpe en la puerta me hizo levantar la vista. «Soy yo», dijo una voz femenina. «Pase», permití, y la puerta se abrió con un crujido. Ross entró, relajando su postura al cerrar la puerta. Unos espesos rizos castaños le enmarcaban el rostro, y una ligera cautela brilló en sus ojos mientras caminaba hacia mí. Su gracia, saludó, inclinando la cabeza. Los demás la miraron de reojo. Estábamos todos allí menos Sansa, que debía de estar descansando. Me pasé un trozo de manzana por los labios y lo mordí, ofreciéndole una pequeña sonrisa. «Por fin estás aquí, Ross. Te estaba esperando. ¿Debes haber traído alguna noticia?» Inclinó la cabeza y se acercó a mi mesa. Al cerrar la boca, noté que su rostro mostraba menos emoción que cuando nos conocimos. «Sí, y algunas cosas no son agradables. La guardia de la ciudad ya está peinando las calles en busca del supuesto fantasma de Targaryen. Sé que eres tú, ¿verdad? A menos que tengamos que preocuparnos por un fantasma de verdad. Nosotros no. Han bloqueado la mitad de los distritos cerca del lecho de purgas y la puerta de los dioses. Se habla de formar patrullas nocturnas, más intensas que antes. Ya hay muchos guardias patrullando. Tararé. Ya me lo esperaba. En fin, que persigan sombras», dije, y mi mirada se dirigió a Kinvara, que estaba cerca de la ventana, medio oculta por el resplandor de la luna. Bebió de una taza. Probablemente era un té fuerte o un vino suave, nunca lo supe con certeza. Siempre le había gustado beber cosas raras. Un momento después, Kinvara me lanzó una mirada cómplice por encima del borde. «Es casi medianoche», le dije. «¿Es buena hora para irnos?» Kinvara encogió sus esbeltos hombros, con una leve sonrisa dibujada en sus labios. «¿Desde cuando me preguntaste mi opinión, mi rey? Tú eres quien mueve montañas con un pensamiento. Yo solo te ofrezco un atisbo de voz». Una suave risa brotó de mi pecho. «Cierto. Pero no soy profeta. Si vuelvo a vagar por esta ciudad, podría quedar expuesto. Así que necesito tus visiones mágicas para ir 3 pasos por delante de cualquier necio con espada. ¿Me atraparán si me voy ahora?» Volvió la mirada hacia la ventana, con las comisuras de los ojos arrugadas con discreta diversión. Muy sabio de su parte, su gracia. Pensé que su reciente crecimiento le nublaría la mente, como les sucede a muchos gobernantes. Así que sí, puede irse ahora. No sería prudente demorarse más. Pero, seamos claras. Mis palabras no son definitivas, solo breves. Aún así, debe tener cuidado. «Está bien», dije. Nymeria Arena y sus hermanas rondaban cerca de la puerta, intercambiando miradas mordaces. Una de ellas se aclaró la garganta. «¿De verdad es prudente ir al norte? El padre de Robb Stark acabó con el reinado del tuyo. Parece bastante arriesgado». La otra hermana, Ovara Sand, asintió. «Además, ¿no les parecerá sospechoso a los demás, su gracia? Llevas un mes ausente, y al regresar, el fantasma de Rhaegar aparece de repente en Desembarco del Rey. Justo cuando el fantasma desaparece, tú también pareces haber desaparecido. Eso sin duda suscitará preguntas. No realmente. ¿Cuánta gente entra y sale cada día? Además, miré a Ross de reojo. Parpadeó y asintió con una leve sonrisa. Puedo controlar los rumores, mis damas. Mi red de información puede alejar las sospechas de nosotras. Petyr Baelish y Lord Varys pueden ser formidables, pero no infalibles. Solo se necesitan unas pocas chispas de chismorreo en los rincones adecuados». Las hermanas Sand no parecían del todo convencidas, arquearon las cejas, pero no insistieron más. Pero, Ross dudó mientras me miraba. Un destello de la antigua Ross enamorada se reflejó en su rostro. «¿Te vas al norte? Con Sansa Stark, supongo?» «Pero eso suena peligroso», dijo, y un segundo después, hizo una rápida reverencia. «Perdóname, me estoy pasando de la raya. Vamos, Ross. No seas así conmigo.
¿Tan distantes estamos? Suspiré, negando con la cabeza. Y sí, has dado en el clavo. No te preocupes, volveré como siempre. Mantuvo la cabeza gacha, en silencio. Antes de que pudiera volver a hablarle, se oyeron pasos en las escaleras. Sansa bajaba, envuelta en una manta negra. Se detuvo al ver a Ross. El reconocimiento brilló en sus ojos. Probablemente recordando que Ross trabajaba en el burdel de Meñique, y que una vez la llevaron al dormitorio de Joffrey junto a otra chica. La postura de Sansa se endureció y la incertidumbre retorció sus rasgos. Me levanté, dejando el cuchillo a un lado. No pasa nada, dije, atrayendo la mirada cautelosa de Sansa. Ross es de confianza. Está de nuestro lado, del mío. Exhaló temblorosamente y asintió, aparentemente no del todo convencida, pero demasiado agotada para discutir. Me di un último mordisco a la manzana y me levanté de la mesa. Acercándome a ella, le ofrecí la mano mientras subía el último escalón. ¿Estás lista? Pregunté en voz baja. Dudó. ¿Cómo escaparemos de la ciudad? Oí antes, que todos los guardias y vigilantes nos buscan. Además, si salimos volando, se darán cuenta de que aquí es donde vives, sonreí. Déjamelo a mí. Una hora después, las calles más vacías de la ciudad se llenaron de gritos furiosos. Media docena de guardias, blandiendo antorchas y espadas, persiguieron a dos figuras que huían. Uno era un hombre alto, con armadura y cabello rubio plateado asomando por debajo de su yelmo, y la otra era una chica envuelta en tela oscura. Los guardias maldecían, sus pasos resonaban contra los adoquines resbaladizos mientras corrían por callejones y callejones torcidos. ¡Alto! Rugió uno, con una voz que resonó entre los estrechos muros. Pero la pareja solo aceleró, dando la vuelta a una esquina abandonada llena de cajas volcadas. Los guardias los persiguieron hasta acorralarlos cerca de un callejón sin salida, bloqueado por un montón de escombros derrumbados. Los hombres aminoraron el paso, jadeando, con sus antorchas oscilando en la penumbra. Los tenemos, se burló el guardia principal, alzando su espada. No hay salida. El hombre con armadura los enfrentó lentamente, su aliento agitando el aire gélido. Los guardias creyeron que la situación estaba resuelta. Pero entonces, sus labios se curvaron en una leve sonrisa. Un destello recorrió su espalda. Dos alas membranosas se desplegaron, reflejando la luz de la antorcha con un brillo inquietante. 7 infiernos. Dijo alguien con voz entrecortada, retrocediendo. Creí que era un rumor estúpido, ya que estaba huyendo. La chica se aferró al brazo del hombre, con el rostro oculto bajo la capucha. Con un movimiento fluido, el hombre la rodeó con ambos brazos por la cintura, haciéndola jadear, y dio un potente aleteo, elevándose. Los guardias jadearon. Uno tropezó y casi dejó caer su linterna al estirar el cuello para contemplar la visión imposible. Desaparecieron en el cielo nocturno de desembarco del rey, dejando a los guardias furiosos. Las maldiciones resonaron en el callejón, pero solo quedó la silueta desvanecida de Raegar Targaryen y Sansa Stark, que se elevaban hasta fundirse con las nubes. Hola a todos, este fanfic lo estás escuchando en el canal de Naga Fanfiction, dale like y suscríbete, me haría muy feliz, bueno los dejo seguir escuchando. Nos elevamos bajo un cielo de innumerables estrellas, el caos de desembarco del rey se desvaneció en una mancha brillante muy abajo hasta que desapareció por completo cuando los minutos se convirtieron en horas. Los brazos de Sansa me rodeaban la cintura con fuerza. Su capa ondeaba al viento, su respiración era entrecortada pero constante. Me abrazaba con fuerza. La verdad, era divertido que me abrazaran así. Estaba seguro de que ni siquiera se daba cuenta. Mis alas golpeaban el aire fresco de la noche, y cada aleteo me familiarizaba con el vuelo, aunque los músculos de la espalda me dolían con cada impulso. No podía seguir así eternamente. Tenía que entrenar esos nuevos músculos. Con las primeras luces del amanecer, supe que teníamos que aterrizar. La luz del día nos haría más visibles. Además, me dolía muchísimo la espalda. Mi mirada se posó en un prado tranquilo cerca de un arroyo serpenteante, con la hierba alta meciéndose con la luz del amanecer. Con un último latido, aterrizamos, el rocío salpicando arcos plateados. Al soltar a Sansa, ella se tambaleó, con la mirada perdida. Me da vueltas la cabeza, murmuró, alejándose de mí y balanceándose sobre sus pies. ¿Necesitas ayuda? Le ofrecí, volviendo a tocarla por la cintura. Era algo firme. Me apartó la mano de un manotazo, nerviosa. Estoy bien. Se estabilizó mientras yo me encogía de hombros y plegaba mis alas con una leve oleada de magia. Las membranas se hundieron en mi espalda, dejando solo piel suave bajo mi capa.
Esta era una evolución a la que aún me estaba acostumbrando. Se sentía bien. Mágico. Me estaba convirtiendo en un dragón, pero podía optar por ocultar mis rasgos. No quedaba rastro de ellos, salvo el dolor sordo en mis hombros. Pasó un momento mientras mirábamos a nuestro alrededor, y Sansa parecía no saber cómo romper la tensión. Carraspeé y rebusqué en mi inventario para sacar un hacha pequeña y algunas provisiones. Parpadeó al verlo, aunque ya la había visto en acción. Pronto, una pequeña fogata crepitó entre nosotros en el silencio del prado, y usé las escasas provisiones que había guardado, un poco de carne seca, algunas verduras arrugadas, para preparar una comida modesta. Mi inventario no era infinito, así que no podía guardar muchas cosas. Sansa me observaba en silencio, atónita, hasta que le ofrecí un puñado de comida. Oh, gracias, dijo en voz baja, bajando la mirada al dar un mordisco. Comimos en silencio un rato, y luego, su mirada se posó en mí mientras susurraba. ¿Puedo hacer preguntas? Arqueé una ceja. Pregunta lo que quieras. No soy tan pesado como Stannis Baratheon, no dudes tanto. Una sonrisa burlona se dibujó en mis labios, y ella soltó una risa suave e incómoda. Me señaló la espalda con un gesto vago. Desapareciste tanto tiempo, y ahora tienes alas. Me llevaste por medio cielo, pero todavía no puedo creerlo. ¿Sigues siendo humana? Giré el asador sobre el fuego, dejando que el sabroso aroma nos envolviera. Pasé años en esos después de huir de Poniente con mi hermanita, sobreviviendo principalmente gracias a mi ingenio y suerte. La gente se burlaba de mí llamándome rey mendigo, y se aprovecharon de mí por el camino. Creían que no me había dado cuenta, pero estaba demasiado indefenso para responder. Esa misma gente se arrastra hacia mí ahora que me he convertido en algo más que un mortal. Hice una pausa y bajé la mirada. Para ser justos, no puedo culparlos por menospreciarme antes. Su expresión se suavizó, y la compasión iluminó sus ojos. No está bien menospreciar a nadie, no digas que no puedes culparlo. Deberías. Yo, solía pensar que solo eras el príncipe Targaryen que vendió a su hermana por un ejército, porque esas son las historias que llegaron a mis oídos. Mi impresión de ti era horrible, como si fueras una basura. Pero después de que me salvaste, y al darme cuenta de lo que pasaste, me encogí de hombros. No es del todo falso. Entregué a Daenerys a Khal Drogo, pero no fue tan sencillo. Los crímenes de mi padre condenaron a toda nuestra casa, y no teníamos aliados. Puedes culparme, pero dudo que puedas proponer una idea mejor. Y dudo que te des cuenta de lo herido que estaba. Sé que ustedes ven el incesto como algo malo, pero para nosotros, los Targaryen, mi hermana no era solo eso. Desde pequeño, soñé con gobernar el reino con ella a mi lado. Imagina vender a alguien así a un bárbaro. Forcé una leve sonrisa. No era mentira. Antes de que despertara estos recuerdos, a Viserys no le gustaba tomar esa decisión. Simplemente no le quedaba otra. No, hablando de opciones, la idea del matrimonio me la propuso Illyrio Mopatis. Ya me lo había preguntado antes, pero ¿existía el joven Griff en este mundo? Si así fuera, tendría mucho sentido. Quizás todo había sido parte de los planes de Illyrio. Manipuló a los Pre-Viserys para que vendieran a su hermana y futura esposa. De alguna manera, esa comprensión me enfrió la frente y me hirvió la sangre. Lo siento mucho, dijo Sansa, sacándome de mis pensamientos. Me sacudí la rabia y sonreí. En fin, todo eso es cosa del pasado. En cuanto a las alas, son solo una parte de lo que me he convertido. Mi lado dracónico, por así decirlo. No estoy seguro de si sigo siendo completamente humano o no, pero ten por seguro que soy lo suficientemente humano. Su mirada bajó rápidamente. Lado dracónico, repitió como si saboreara las palabras. Un hombre que se había convertido en dragón. Incluso esta joven Sansa comprendió las implicaciones de eso. Luego exhaló suavemente, cubriendo la manta con las manos. Siento que hayas tenido que soportar tanto por lo que hizo tu padre. Tú y tu hermana no merecían algo así. Sonreí, mirando al cielo, y suspiré. Luego asentí, removiendo la olla pequeña con mi cucharón improvisado. Tenemos tiempo, Sansa. Prometí llevarte con tu hermano, pero el viaje no será rápido. Así que si te pica la curiosidad, sigue preguntando. Es mejor hablar que rumiar en silencio. Sonrió. Claro, príncipe Viserys, dijo, e ignoré que no me llamara su gracia. Había visto a otros referirse a mí así, pero decidió no hacerlo. Pasamos un rato intercambiando preguntas y respuestas, y la voz de Sansa se volvió más natural al comprender que no iba a arremeter contra ella y que no era una trampa. La molesté por sus formalidades, y ella me molestó por mi supuesta arrogancia.
No me consideraba arrogante, pero ella no estaba de acuerdo. La charla fue sorprendentemente agradable. Pero como todo lo bueno, llegó a su fin. Finalmente, una nueva tensión se apoderó del campamento. Levanté la vista y vi un crujido en la hierba alta. 4 figuras harapientas emergieron de la espesura, con los ojos hundidos por el hambre. La ropa les colgaba, los huesos presionando contra sus cuerpos demasiado delgados. Mis dedos rozaron la empuñadura de mi espada, sin saber si esto provocaría violencia. Avanzaron arrastrando los pies, con la desesperación reflejada en sus ojos. Por favor, ser caballero, graznó uno, con la vista fija en el guiso que hervía a fuego lento sobre nuestra pequeña hoguera. No queremos hacer daño. Solo, tenemos hambre. Tienen hambre, dicen, no dudé de ellos. Parecían a punto de morir de hambre. Diría que incluso Sansa podría derrotarlos en ese estado. No pretendían hacer daño. Sin embargo, antes de que pudiera decidirme, Sansa intervino con voz tímida pero firme. Dales un poco, dijo, mirándome de reojo. De todas formas, nos iremos pronto. Además, tendremos mucha más comida cuando lleguemos a Riverla. Se quedó paralizada al darse cuenta de que casi había revelado nuestro destino en voz alta. Mi mirada de advertencia la hizo sonrojar. Lo siento. Suspiré, volviéndome hacia los hombres. No importaba, aunque lo oyeran. Solo tenían hambre. Bien. Tomen un tazón. Serví un poco del guiso y se lo entregué a sus manos temblorosas. En los siguientes minutos, devoraron toda su porción con voraz urgencia, pronunciando palabras entrecortadas de agradecimiento antes de regresar arrastrando los pies a las sombras de los árboles. Una vez que se fueron, Sansa soltó el aliento que había estado conteniendo. Una vez más, siento haberme equivocado, y griega. Gracias por alimentarlos, susurró. Fue una buena acción. Creo que ya eres mucho mejor rey que Joffrey. Solo asentí, reprimiendo la punzada de preocupación de que acabáramos de levantar sospechas. Pero una parte de mí admiraba cómo se negaba a dejar que el miedo sepultara su bondad, incluso si eso lo arriesgaba todo. Un rey debería ser despiadado, pero una reina podía ser bondadosa. Tendremos que tener cuidado. Pero admito que me gusta. Observé cómo el sol ascendía, calentando la pradera. Apagué el fuego y preparé nuestras escasas provisiones. Sin embargo, parecía que el destino no juzgó a Sansa tan amablemente como a mí. Media hora después, mis sospechas se hicieron realidad. ¡Qué fastidio!, suspiré mientras Sansa seguía mi mirada. Vi a esos mismos hombres harapientos merodeando entre la hierba alta, solo que ahora no estaban solos. Un puñado de guardias con armaduras desiguales los seguía, empuñando armas con fuerza, pero con firmeza. Un dedo calloso me señaló directamente. Es él, dijo con voz áspera el líder de los hombres hambrientos, con la voz cargada de culpa y triunfo. Son ellos los que viajan a las tierras de los ríos. Oh, los 7, ¿por qué? A mi lado, Sansa parecía traicionada al mirar a los hombres. Negué con la cabeza mientras ella me miraba, mordiéndose el labio. Lo siento, murmuró, agachando la cabeza ante mi mirada. Como sea. Usa esto como una experiencia de aprendizaje, exhalé, intentando no dejar que el nudo en mi pecho se apretara más. Menuda amabilidad. Rodeando nuestra fogata moribunda, dejé escapar un gruñido cansado. Entonces, supongo que no hay nada que hacer. No me molesté en desenvainar la espada. No, tenía una idea mejor. Sin dudarlo, levanté la mano bruscamente, invocando la habilidad Casa del Dragón que emanaba de mí. Habían pasado unos días desde la última vez que mi bebé alimentó. Esta fue una comida deliciosa. Un destello de aire crepitante después, Viserion emergió en un remolino de aliento caliente y escamas doradas y relucientes. Su rugido sacudió la pradera, dispersando las brasas de nuestra fogata medio apagada. Los guardias recién llegados se llenaron de jadeos de terror. Sansa se echó hacia atrás bruscamente, con los ojos como platos. «¿Qué?» gritó, y la sujeté del codo, sujetándola. «Está bien», dije, y me volví hacia Viserion. «Dracarys», dije con una fría mueca de desprecio. Las llamas consumieron el claro al instante. Los gritos se convirtieron en alaridos y luego se extinguieron abruptamente en el fuego. Viserion se abalanzó hacia adelante, cerrando los colmillos sobre las figuras carbonizadas con una determinación enfermiza. «Tu dragón, Viserion, ha matado a un humano. Has recibido puntos de experiencia». «Tu dragón, Viserion, ha matado a un humano. Has recibido puntos de experiencia». «Tu dragón, Viserion, ha matado a un humano. Has recibido puntos de experiencia». «Tu dragón, Viserion, ha matado a un humano. Has recibido puntos de experiencia».
Tu dragón, Viserion, ha matado a un humano. Has recibido puntos de experiencia. Has subido de nivel. Has alcanzado el nivel 29. El hedor a carne quemada nos invadió, y Sansa sintió arcadas, apartando la cara. Sentí un nudo en el estómago, pero aún así presioné una mano tranquilizadora contra el costado de Viserion. Al fin y al cabo, simplemente estaba actuando como un dragón. Un momento después, la incomodidad desapareció. Y se me hizo agua la boca, parpadeé rápidamente, quitándome la sensación de encima. Mierda, eso no está bien. No quería comer humanos. Bueno, eso es todo, murmuré en voz baja, ignorando el hambre y dedicando solo una mirada resignada a los restos ennegrecidos de los hombres que nos habían vendido a pesar de que les había dado comida. ¿Qué es esto? Tienes un dragón de verdad. Gritaba Sansa a mi lado mientras Viserion comía, pero la ignoré. Incliné la cabeza, reflexionando un momento. El dolor sordo seguía en mi espalda, lo que significaba que aún no podía volar con mis propias alas. Podría haber estado bien si no hubiera llevado a Sansa. Los dragones de verdad están hechos para esto. Mis flacuchas extremidades, no. Tomé una decisión mientras veía comer a Viserion. Sansa finalmente se quedó en silencio, boquiabierta, mientras se escondía detrás de mí y observaba al dragón. Esperé a que terminara de comer, lo cual no tardó mucho. Entonces, me acerqué a ella. Abajo, muchacha, ordené con voz entrecortada. Viserion levantó la cabeza de entre los últimos huesos del suelo. Nuestras miradas se cruzaron, y ella siseó, con los ojos encendidos de resentimiento. ¿Qué, dijiste? Preguntó, haciéndome reír. Sansa temblaba. Miré a Viserion a los ojos. Una silenciosa lucha de voluntades nos atravesó. ¿Qué? Pregunté. Ya eres lo suficientemente grande como para llevarme. Eres mi montura, Viserion, y creo que tus instintos ya lo saben. No seas terca delante de mí, muchacha, le dije, y ella se quedó mirándome fijamente. Medio minuto después, resopló y se encorvó en la hierba. ¿Qué? Se hizo un silencio, salvo por la respiración temblorosa de Sansa. Me volví hacia la loba del norte, que estaba aturdida, paralizada, y la invité a acercarse. Ven, dije, y su cuerpo se movió solo. De alguna manera, ver un dragón de verdad era más impactante que ver un híbrido. Claro que había leyendas aterradoras sobre la especie de Viserion y ninguna sobre la mía. Sansa se tambaleó un poco, todavía medio horrorizada por la escena que nos rodeaba, pero la subí a la espalda de Viserion de un tirón rápido. Oye, ¿es esto inteligente? ¿Es seguro? Se puso rígida y soltó un pequeño gemido cuando mis brazos la rodearon por la cintura. Estarás bien, mientras te abrase, dije, intentando mantener un tono ligero. Su única respuesta fue un leve asentimiento, y sus manos rodearon mis antebrazos para sujetarlos con fuerza. Reí y apreté una mano contra las crestas del cuello de Viserion. Ella siguió el gesto. Al sentarme detrás de Sansa, el dragón rugió de descontento, pero ignoré su irascible actitud. Sansa no era Targaryen, así que quizá a Viserion no le gustara, pero no se quejó abiertamente. Ve, niña, le di un golpecito en el costado con el pie, vuela hacia adelante, dije, y con un gruñido bajo, Viserion se lanzó hacia arriba, pateando la hierba empapada de sangre. Sansa lloró, debía de sentir un vuelco en el estómago por el repentino ascenso, pero yo no lo sentí. El viento me azotó la cara con su pelo rojo y reí. Sansa dejó escapar un jadeo ahogado mientras ascendíamos. Cada aleteo de Viserion nos elevaba aún más, lejos de la ruina de nuestra generosidad. Hasta aquí llegamos para viajar tranquilos, pensé con tristeza. Pero al menos nos movíamos, rumbo al cielo y libres de esa carnicería reciente en tierra. Está bien. Ya no tengo motivos para esconderme. Los problemas del mundo se desvanecieron bajo nuestros pies, abandonados muy abajo en un remolino de ceniza y hierba chamuscada, mientras Lady Stark me abrazaba con más fuerza que a Viserion. No me importó. Gracias por ver el video. Aquí te dejo otras opciones que pueden interesarte.